el Señor, aunque estemos un poquito distanciados, pero donde estamos nosotros está el Señor, y donde está usted también ahí está el Señor. Así que nos vamos a gozar en esta noche y queremos extenderle la bienvenida a todos los hermanos, amigos, familiares, vecinos y toda aquella persona en cualquier lugar donde usted en esta hora saque el tiempo para escuchar y vernos a través de las redes sociales. También aquellas personas, de no ser así, que nos pueda ver hoy, cuando vea la programación, también queremos agradecerle por sacar de su tiempo y hacer lo posible por prestarle atención a lo que el Señor tiene que decir a nuestras vidas. El amor del Señor, y nos podemos gozar porque su misericordia, su amor es eterno, y podemos disfrutar de las bendiciones maravillosas del Señor. Quiero, antes de comenzar, anunciarle que ya para el domingo 14, si el Señor así lo permite, estaremos teniendo nuestro primer servicio. Vamos a estar todos reunidos en el estacionamiento del templo, y ahí vamos a estar teniendo el servicio, el primer servicio de aproximadamente 2 meses y algo. Y ahí vamos a estar solamente corto tiempo, no vamos a estar mucho, una hora y media lo más tardar. Así que le pedimos a los hermanos que por favor de la iglesia local recuerde que vamos a estar reunidos el domingo 14. Vamos a estar a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde escogimos ese horario por el mero hecho de que así en ese tiempo ya está un poco más, si está haciendo mucha calor, ya está un poco más aliviadito a esa hora. Así que le esperamos domingo 14 a las 6 de la tarde aquí en la Iglesia de Dios Internacional, la iglesia para los necesitados, donde todo el mundo es alguien y Jesucristo es el Señor. La iglesia está localizada, para aquellos que no saben, en el 401 norte de la avenida Diston, en el pueblo de Tarpon Springs, con el 34689, la zona postal. Así que cualquier cosa, pues váyase preparando. Creo que va a ser un momentito muy agradable, de bendición. Sobre todo el Señor pues siempre está presente con nosotros en nuestras vidas, y cuando nos reunimos pues podemos adorarle juntos y orar juntos, y orar por unánimes por todas las situaciones que están surgiendo alrededor del mundo entero sobre estas infecciones, estas enfermedades. Orar por las familias que sufren, orar por estas situaciones que están surgiendo de las protestas y las personas que están siendo perjudicadas, y aquellos que están llevando a cabo en una forma quizás no agradable su sentir, que puedan recapacitar, y que el Señor extienda su mano de bendición sobre sus vidas y podamos ver la transformación y el cambio. Amén. Así que Dios me les bendiga mucho, le amamos en el amor del Señor. Un abrazo a todos, y esperando que en esta hora pues podamos gozarnos en el Señor. Vamos a continuar en esta noche la enseñanza que hemos comenzado, que llevamos ya unos días con ella, y creo que si no finalizamos hoy, finalizamos el domingo. Pero está interesante la enseñanza de la palabra del Señor. Estamos hablando bajo el tema la Trinidad, la importancia de la doctrina, la enseñanza de la Trinidad. Y ya hablamos del Padre, hablamos del Hijo, del Señor, de Cristo, y hay mucho más que todavía y que se puede continuar hablando, pero ahora estamos hablando de la persona del Espíritu Santo, que es también parte integrante de la divinidad de Dios dentro de la Trinidad, que nos enseña la palabra del Señor, y hemos venido señalando bíblicamente las verdades de la palabra, para que tengamos la noción, las verdades de la misma, y que cuando vayamos a creer en el Señor y estamos creyendo en Él, podamos tener la veracidad de su palabra en nuestras vidas. Es mi deseo, es mi intención proyectar de la mejor manera posible la palabra, la verdad de la palabra del Señor, siempre dependiendo de la dirección, la ayuda, la directriz del Espíritu Santo, para que todo lo que hagamos lo hagamos de tal manera que nuestro Dios sea agradado. Así que en esta hora muchas gracias nuevamente, esperamos gozarnos en el Señor. Presta atención si tiene alguna
petición de oración la puede enviar y estaremos al finalizar orando por las peticiones. Muchas gracias una vez más y vamos a comenzar y continuar la enseñanza de la palabra del Señor en esta hora bajo el tema la Trinidad. Y vamos a estar yendo un momentito porque no queremos quedarnos y regresar a lo mismo. Queremos irnos a donde ya estamos hablando con relación al Espíritu Santo. Ya repasamos todo esto el día anterior que estuvimos hablando, y quisiera pues con la ayuda del Señor continuar en esta hora hablando sobre el tema tan importante, la persona del Espíritu Santo de Dios. El Señor Jesús dice que le dio instrucciones a sus discípulos con relación a la persona del Espíritu Santo, y lo vimos, verán, cuando dijo que Él enviaría la promesa del Padre, y dice que serían investidos, recibirían poder de lo alto. Y el Señor dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, y se estaba refiriendo al Espíritu Santo que recibirían aquellos que creyesen en Él. Y continuamos, porque no quiero volver otra vez a hablar de lo mismo, pero quiero llevarlos. Dice: el Espíritu Santo manifestado en la vida de los cristianos, de los creyentes en el Nuevo Testamento. Ya lo vimos en el Viejo Testamento, ahora lo vemos en el Nuevo Testamento. Lo vimos en Efesios cuando dice que cuando uno cree en el Señor y recibe en el Señor la palabra, dice que somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras, la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Significa somos sellados, somos ahí asegurados con el Señor, que ahora somos propiedad de Él. La persona del Espíritu tenemos que tener cuidado que no la contristemos, porque note cómo es una persona, también se contrista, se puede afligir, se puede apenar, se puede entristecer y se puede ofender. Y como lo hacemos cuando hacemos algo que es contrario a la voluntad perfecta de nuestro Dios. Dice: cuando los apóstoles fueron enviados a Samaria porque habían recibido la palabra, fueron allá y oraron por los hermanos para que recibieran el Espíritu Santo. 12 hombres también que no sabían, se habían bautizado, pero no todavía habían experimentado, fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron lenguas y profetizaban. Y de las lenguas y de las profecías tenemos que enfatizar, porque muchas personas creen en la persona del Espíritu Santo, pero no creen en la manifestación del Espíritu Santo. Y yo quiero dejarles saber y por la palabra comprobarle que no tan solamente los 120 recibieron la promesa del Espíritu Santo y hablaron en lenguas y profetizaban, sino que la Biblia establece que es para todo aquel que cree en el Señor. Y quiero señalarle que todavía en este tiempo la persona del Espíritu Santo no ha cambiado, no ha cesado. Él no ha cesado de hacer todo lo que Él siempre ha hecho. Y quiero dejarles saber esto porque hay muchas personas que se cohíben, muchas personas que no creen, y lo lamentable es que cuando no creemos, no participamos, no permitimos que la persona del Espíritu Santo haga en nosotros lo que solamente Él puede hacer, y entonces nosotros somos los que perdemos, somos los que no somos beneficiados cuando otros que creen están siendo beneficiados. Así que hay que creer que el Espíritu de Dios, si lo hizo por otra persona, también lo hace por nosotros y en nosotros. El apóstol Pablo le dijo a los corintios que no se olvidaran que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Igual que el cuerpo de ellos, igual el cuerpo de nosotros que hemos creído en el Señor. El cuerpo nuestro es el templo del Espíritu Santo cuando Él viene a morar a nuestras vidas. Y no podemos ignorar esas verdades, que lo tenemos y es de Dios, y que nosotros ahora
dice, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque ahora somos propiedad del Señor, sellados para ser identificados, reconocidos como propiedad de Dios. A Timoteo le dice el apóstol Pablo que dice, guarda el depósito, aquello que se te ha entregado, aquello que tiene valor, aquello que pertenece al Señor, aquello que se te ha dado. Note cómo se le dio: por el Espíritu Santo que mora, ¿dónde? En nosotros. El apóstol Pablo dice, mora en mí, pero también Timoteo mora en ti. Y bíblicamente nos señala que mora en todo aquel que ha creído, recibido al Señor. El Espíritu de Dios viene a morar en el individuo. Ahora bien, vamos a mirar las diferentes formas como el Espíritu Santo continúa trabajando en el ser humano, en el creyente. La persona del Espíritu Santo lava, regenera y renueva. Cuando recibimos al Señor como nuestro Salvador, note bien, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, porque creemos en el Señor y creemos en el sacrificio que Él hizo por toda la humanidad y por todo aquel que ha creído en el Señor. Pero el que hace la labor en nuestras vidas de regeneración, de cambio y de todo lo necesario en nuestras vidas es la operación del Espíritu de Dios, la manifestación. Cuando Él viene a nuestras vidas, comenzamos a experimentar los cambios y las diferencias que hace el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Puse arriba, la persona del Espíritu Santo lava, regenera y renueva. Mire lo que dice el apóstol Pablo a Tito en el capítulo 3, versos 5 al 7. Dice, nos salvó, refiriéndose al Señor, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, note bien, por el lavamiento de la regeneración y la renovación, ¿dónde? En el Espíritu Santo. Quiere decir que el Espíritu Santo, cuando viene a nuestras vidas, esa transformación, ese lavamiento, esa regeneración, esa renovación, proviene por causa de la persona del Espíritu Santo en nuestras vidas. Note ahora lo que le sigue diciendo. Ese Espíritu Santo, dice el apóstol Pablo a Tito, el cual derramó en nosotros, note bien, abundantemente, como lo hizo por Jesucristo, nuestro Salvador. Por eso es que sigo insistiendo que para poder ser beneficiados de la persona del Espíritu Santo, que venga a nuestras vidas y nos regenere, nos cambie, haga esa transformación, tiene que ser y es exclusivamente para aquellos que han aceptado a Cristo como Salvador. Recuerde los versos que leímos anteriormente, que el Espíritu Santo viene para aquellos que han creído en el Señor. Así que si en esta hora usted no ha creído en el Señor y usted desea disfrutar ese cambio, esa transformación en su vida, esa regeneración, eso algo especial que Dios hace en nuestras vidas, lo que tiene que hacer es recibir a Cristo como Salvador. Tan pronto usted recibe a Cristo como Salvador, es el candidato en el Señor principal para recibir la persona del Espíritu Santo, que cuando viene a nuestras vidas, ese es el que nos va a ayudar para que podamos experimentar eso glorioso de Dios y podamos hacer la voluntad de Dios mientras estemos en esta tierra. Sin Él no lo podemos hacer. Escúcheme bien, sin la persona del Espíritu Santo en nuestras vidas, nunca podremos hacer la voluntad de Dios como Dios desea. Y Él es el que nos sostiene, Él es el que nos ayuda, el que nos mantiene dentro del orden y la voluntad de Dios para hacer lo que Dios quiere que hagamos, que brinda la complacencia a aquel que nos ha llamado. Note bien,
el Espíritu Santo, dice el apóstol Pablo, el cual el Señor derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Note bien, para que justificados por su gracia viniésemos a ser que herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Note bien lo que se consigue, que es lo más importante, principalmente cuando surge en nuestra vida esa llenura del Espíritu de Dios, cuando viene a nuestra vida, que nos sella, nos llena, nos bautiza, como dijo nuestro hermano Juan el Bautista, cuando dijo: yo os bautizo en agua, pero después de mí viene uno que es más poderoso que yo, el cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y la palabra bautismo tiene una connotación, no es el único significado, pero tiene una connotación de inmergirnos, de sumergirnos. En otras palabras, injertarnos, conectarnos. Y cuando somos bautizados, el Espíritu de Dios, esa es la labor que hace. Nos conecta con Dios, nos injerta, nos sumerge en la presencia de Dios, en el cuerpo de Jesucristo, y ahora venimos a ser parte integrante de la familia de Dios. Eso es maravilloso. Somos justificados, dice, ¿para qué? Justificados, venir a ser justos delante de Dios, de acuerdo al capítulo 5, verso 1 del libro de Romanos, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe. Cuando creemos en el Señor y venimos al Señor, Él ahora nos justifica delante del Padre, nos hace justos para que Dios nos acepte como sus hijos. Entonces dice que es por medio de la fe, pero note que es en Jesucristo, es en el Señor. Justificado pues por la fe, tenemos paz. Paz significa, una de las connotaciones es reconciliación con Dios. Tenemos paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que garantiza que nosotros tengamos esa reconciliación. Pero la labor regeneradora, cambiadora, esa labor interna que nadie la puede hacer, el Espíritu Santo de Dios es el que la hace. Y ahora, para hacernos ¿qué? Herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Qué somos ahora? Parte integrante, candidatos, herederos de todo lo que el Señor ha prometido, especialmente de esa vida eterna que el Señor ha prometido. Notemos bien lo que dice Pedro en el capítulo 1, verso 12. A esto, refiriéndose a los profetas, cuando le estaba hablando, dice, se les reveló que no para sí mismo, cuando hablaban en aquel tiempo, dice, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio. ¿Cómo predicaron el Evangelio? Por el Espíritu Santo enviado del cielo. Aquí hay una clave muy importante. Nadie puede predicar el Evangelio de Jesucristo con dirección divina de Dios si el Espíritu de Dios no es el que los guía, no es el que los envía y no es el que los acompaña y los dirige para hacer la labor del Señor. Entonces, ¿qué nos está diciendo Pedro? Que ese evangelio que ahora nosotros hemos escuchado, que se nos predica y se le predica a la persona, ese evangelio ha sido predicado, ese evangelio por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que fue enviado ¿de dónde? Del cielo. Nota bien, del cielo. Cuando Cristo dijo, yo me voy, es menester que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, entonces el Consolador ha de venir. Cristo lo enviaría. Él lo dijo. ¿De dónde lo iba a enviar? Del cielo. ¿Qué dijo Juan? 3 son los que dan testimonio. ¿Dónde? En el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y note que todos
cuando se manifiesta o cuando se reconoce su origen principal es en el cielo. Es en el cielo, donde está el trono de Dios. Entonces de ahí fue enviado, de acuerdo a Pedro, fue enviado, note bien, el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales, note bien, anhelan mirar los ángeles. Esa palabra mirar significa experimentar, ser parte de la bendición, o note bien, que los ángeles no han podido tener, pero que nosotros, los creados a la semejanza y a la imagen de Dios, podemos disfrutar. Recuerde, y permítame mencionarle, que hay un gran privilegio para el ser humano. Hubieron dos identidades que pecaron y se rebelaron en contra de Dios. Se rebeló Lucifer, que era un ángel, y se rebeló Adán, que era un hombre. Sin embargo, cuando vino el momento de la redención, de la salvación, de la reconciliación, los únicos que han tenido oportunidad para reconciliación con Dios y poder venir a estar justificados y ser beneficiados de todo lo que Dios ha prometido es el ser humano. Los ángeles no tienen oportunidad. Los ángeles que desobedecieron, dice la Biblia, que están en lugares de oscuridad, reservados para el juicio, sin oportunidad. Cuando Cristo vino y murió en la cruz del Calvario, Él no murió para los ángeles caídos. Él murió para el hombre que había caído, el hombre que se había descarriado. Entonces nosotros, como seres humanos, tenemos una gran bendición y privilegio que los ángeles, sobre todo aquellos que cayeron, no tienen. ¿Qué dice ahora el apóstol Pedro, cosas en las cuales anhelan mirar, experimentar los ángeles, y aún los que no han caído no pueden experimentarla, porque la redención, salvación, justificación y todo lo que Dios habla en cuanto a la bendición solamente es para los seres humanos. Así que en esta hora escucha, mi amado hermano, amigo, familiar, vecino, escúchame bien. Tú y yo hemos tenido un gran privilegio de parte de Dios, de que Dios hiciera todo lo que Él ha hecho para que podamos ser reconciliados con Él y tener un privilegio mejor que el privilegio que tienen los ángeles en cuanto a ser redimidos y salvos. Porque vuelvo y repito, los que cayeron, los ángeles que cayeron, los ángeles que se rebelaron juntamente con Lucifer, no tienen oportunidad de salvación. Sin embargo, Adán pecó, Eva pecó, y Dios trajo y siempre ha buscado reconciliación de ese hombre que ha caído, para que estemos reconciliados con Él. Por eso es que Isaías, y lo repetí unos días atrás, lo vuelvo a repetir, y es que dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Note bien, cada cual se apartó por su camino, pero Jehová cargó en Él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. ¿De quiénes nosotros? Del ser humano, no de los ángeles, ni mucho menos de los ángeles caídos. Así que aún los ángeles no tienen el privilegio que nosotros tenemos. Que nuestro Señor Jesucristo, el Verbo de vida, haya dejado su trono de gracia, su trono de gloria, y se despojó a sí mismo, de acuerdo a Filipenses capítulo 2. Y tomó forma de hombre, y vino a ser un servidor, y vino a ser humilde, se humilló hasta lo sumo, y vino a ser obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y escúchame bien, la Biblia dice que Él no vino para agradarse a sí mismo, Él vino para agradarnos a nosotros. ¿Qué significa eso? Que todo lo que Él hizo, no lo hizo porque a Él le hacía falta.
Él lo hizo porque a usted y a mí nos hacía falta. A nosotros nos hacía falta la reconciliación, el perdón, la vida eterna, el reconciliarnos con Dios, el evitar que nosotros tuviéramos que ir a la condenación eterna, al infierno, al lago de fuego. Todo eso se recibe cuando recibimos al Señor. Somos evitados de esa condenación y somos beneficiados de toda su bendición. Manténgalo siempre en mente. Somos librados de toda condenación y somos privilegiados de toda su bendición. De acuerdo al capítulo 8, verso 1 del libro de Romanos, dice: ahora pues, ninguna condenación, note bien, ninguna condenación, no alguna, sino ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso es garantía del Señor. Pero ¿cómo se recibe eso? Recibiendo a Cristo. Lo recibimos a Él, recibimos sus promesas. Lo recibimos a Él, recibimos vida eterna. Lo recibimos a Él, recibimos perdón. Lo recibimos a Él, recibimos salvación, reconciliación, justificación, regeneración, transformación. Todo lo que tiene que ver con las promesas hermosas del Señor, las recibimos, oye bien, con simplemente reconocer a Cristo como nuestro Salvador. ¿Usted sabe lo que es? Que lo único que tenemos que hacer para iniciar con Dios esa relación es hacer lo que dice Romanos capítulo 10, verso 9 y 10. Confesar con nuestra boca o con nuestros labios que Jesucristo es el Señor. Creer en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos y ya somos salvos. Mire la simpleza, tan simple que es recibir la salvación, pero tan complicado que se hace para nosotros los seres humanos reconocer que necesitamos a Dios, que necesitamos transformación, que necesitamos la ayuda de Dios, y preferimos en ocasiones irnos de esta tierra, terminar en esta tierra, dándonos Dios la oportunidad de salvar nuestras almas, salvar nuestras vidas. Preferimos mejor no reconocerlo. Yo una vez le fui a ministrar a una persona que estaba en el hospital. Le habían dado poco tiempo, creo que par de días, 2 o 3 días, entre horas y algunos días. Ya había seguridad, de acuerdo a los doctores, que iba a morir. Y allí me llevó Dios para ministrarle. Y le digo: Dios me ha enviado a hablarte para que no te pierdas, para que tengas vida eterna. Ya tú sabes lo que va a surgir. No pierdes nada. Todo lo contrario, en los últimos momentos de tu vida puedes transformar tu eternidad. ¿Y usted sabe lo que me dijo? Me dijo: yo tengo mi creencia. En otras palabras, yo no necesito lo que me estás diciendo, ni necesito nada de Dios. Por lo menos déjame orar por ti. Y aún así, con luchas, fue que pude orar, pidiéndole al Señor en ese momento que tuviera misericordia. Y es mi esperanza y mi deseo que cuando yo me fui del lugar, aunque quizás no quiso reconocer al Señor cuando yo estaba allí, que por lo menos reconoció al Señor
antes de cerrar sus ojos en esta tierra. Pero así es la condición de muchos de nosotros, sabiendo que tenemos la necesidad de Dios, que hay una eternidad donde tenemos que ir, porque aunque este cuerpo cierra sus ojos y termina en esta tierra, su espíritu y mi espíritu y nuestra alma no muere. Entonces es necesario que nos determinemos qué vamos a hacer. Permítame preguntarle a usted que me escucha, si en esta hora la muerte le sorprende, ¿qué seguridad tiene usted de que usted va a emplear la eternidad con Dios en el cielo? Porque la situación es que cada vez que alguien muere, todo el mundo lo envía para el cielo. Está en el cielo, está descansando, está con Dios, está en el paraíso. Yo no puedo determinar quién o no está en el paraíso o en el infierno, no puedo determinar eso. Pero bíblicamente yo sí le puedo dejar saber que el que se va después de haber reconocido a Cristo como Salvador, la seguridad de la vida eterna con Dios está ahí para esa persona. Pero mirándolo de la otra forma, el que no cree en el Señor, dijo el apóstol Juan y Cristo hablando, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y si nos sorprende la muerte sin haber recibido a Cristo, sin haber creído, sin haberlo confesado, no hay garantía de salvación y vida eterna con nuestro Dios. Lo que dice la Biblia es que hay garantía, pero hay garantía para ir al tormento eterno, el lugar donde nadie quiere ir. Y qué triste sería que por no tomar un momentito y hacer conciencia de que es simple y sencilla la aceptación. Después de ahí Dios nos ayuda. Comenzamos a experimentar al Espíritu de Dios en nuestra vida, ayudándonos. Y podemos caminar y podemos hacerlo. En ese lavamiento, en esa transformación que hace el Espíritu Santo, nuestra parte espiritual despierta. Nuestros ojos son abiertos. Estoy hablando de los ojos espirituales. Y comenzamos a ver la realidad. Comenzamos a experimentar todo lo bonito de Dios. Pero nada de eso se puede experimentar hasta tanto no recibimos, aceptamos, confesamos, creemos en Jesucristo el Salvador. De acuerdo a la palabra de nuestro Dios, ¿cuáles son las cosas y beneficios que surgen y vienen y se reciben en nuestras vidas cuando la persona del Espíritu Santo viene a la vida de todo aquel que ha creído y cree en el Señor Jesucristo como Salvador? ¿Cuáles son esas cosas? ¿Cuáles son esos beneficios que se reciben, que se experimentan y que podemos disfrutar en la persona del Espíritu Santo? Permítanme mencionar algunos de ellos. Cuando recibimos al Espíritu Santo, Él nos enseña. Note lo que dice la palabra del Señor. El Señor le dijo a sus discípulos: cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades,
¿Sabe lo que le dijo el Señor? No os preocupéis, no se preocupen por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir. Nota bien, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debéis decir. Entonces, uno de los beneficios que recibimos de la persona del Espíritu Santo es que Él nos enseña. Y que cuando viene el momento donde quizás no tenemos de ninguna forma algún tipo de defensa o ayuda, el Señor le dijo a sus discípulos que el Espíritu Santo se iba a encargar, que no se preocuparan, porque en el momento preciso el Espíritu Santo, note bien, que estaba en ellos, le iba a enseñar en esa misma hora, note bien, lo que ellos tenían que responder y lo que debían decir. La importancia de ser dirigidos y permitir que el Espíritu Santo sea el que dirija, nos conduzca para que siempre hagamos la voluntad de Dios. Aquí yo puse que ahora enseña, no tan solamente enseña, sino que ahora nos recuerda. Nos dice que nos enseña y que nos recuerda. ¿Qué dice el Señor a sus discípulos? San Juan 14:26, mas el Consolador. ¿Quién es ese? El Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, a quien el Padre enviará, note bien, en mi nombre. Él os enseñará cuántas cosas, todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Qué se va a encargar y se encarga el Espíritu Santo de Dios cuando está en nuestras vidas? Sobre todo, enseñarnos y recordarnos las palabras del Señor en nuestras vidas. Alguien me preguntó y me dijo, yo no tengo una buena memoria, yo leo, se me olvidan las cosas. Y yo le dije, no se preocupe mucho por eso, porque la labor nuestra es leer, escudriñar y escuchar, pero la labor del Espíritu Santo es recordarnos, enseñarnos y recordarnos todo lo que el Señor ha dicho. Y no es que no se preocupe porque se le olviden las cosas, pero recuerde que mientras el Espíritu Santo que está en nosotros es el que está dirigiendo nuestras vidas y nosotros somos sensitivos a su voz cuando Él habla, nosotros podemos ser enseñados por Él y ser recordados de todo lo que la palabra del Señor Él ha dicho y ha dejado escrita para nosotros. Así que el Consolador, ¿se acuerda? El Señor dijo en cierta ocasión, yo le voy a enviar otro Consolador, otra persona que esté con ustedes. Se fue Jesús, envió al Espíritu Santo. ¿Y qué le dijo? El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, note bien, Él le va a enseñar, le enseñará todas las cosas y le va a recordar, le recordará todo lo que yo os he dicho. No es que humanamente
los discípulos no se preocuparan en querer recordar, porque tenemos una memoria, todo ser humano, y recordamos las cosas. Pero el Señor le dejó saber que lo que Él había dicho, le había enseñado, el Espíritu Santo que iba a venir a la vida de ellos, se iba a encargar de enseñarles y de recordarles lo que el Señor le había enseñado y doctrinado. Primera de Juan 2:20 dice la Biblia: pero vosotros, nota bien, pero vosotros tenéis la unción del Santo. La unción del Santo. ¿Qué significa la unción del Santo? En la antigüedad se ungían las cosas con aceite, y el aceite es tipo del Espíritu Santo. Se ungían las cosas, se ungían las personas. ¿Se acuerda que le hablamos hace poco de David con relación a cuando Dios envió a Samuel a ungirlo? Llevó aceite. El aceite se utilizaba también para sanar. Pero ahora en el Nuevo Testamento, bajo el Nuevo Pacto, la unción con lo cual se unge, aunque también Santiago nos enseña ungir a los enfermos con aceite, no está de más, pero la presencia del Espíritu Santo ahora es la unción que está hablando nuestro hermano Juan, que está diciendo: pero vosotros, en otras palabras, ustedes, ¿qué dice? Tienen la unción del Santo, el Espíritu Santo del Señor. Y dice: y conocéis todas las cosas. Las cosas se conocen, sobre todo lo espiritual, cuando el Espíritu de Dios revela a nuestras vidas. Tenga cuidado, porque en estos días hay muchas personas por ahí con unas ideas y unas enseñanzas que no tienen que ver nada con el Espíritu Santo. Y es peligroso, porque aún el enemigo y los espíritus malignos en ocasiones hacen cosas que se asimilan a lo que Dios hace, pero no son de Dios. Por eso es que la Biblia nos llama a que probemos los espíritus si son de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo dice, creo que es en el capítulo 4 de Efesios, por ahí donde dice: no menospreciéis las profecías. O sea, que no menospreciemos las profecías, pero dice: examinarlo todo y retener lo bueno. Cuando dice examinarlo, significa examinar, verificar, a ver de dónde viene lo que viene, qué es lo que se está diciendo, y luego dice: retén lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Lo que es conforme al orden y la voluntad de Dios. Así que se va a examinar todo. No se van a menospreciar las profecías. Todavía Dios utiliza gente proféticamente en estos tiempos, sin lugar a duda. Lo vamos a ver en uno de los versos, si nos da el tiempo, de cómo Dios en el Nuevo Testamento utilizó a alguien, a un profeta, y dentro de los 5 ministerios que habla nuestro hermano apóstol Pablo en el libro de Efesios, incluye en uno de ellos los profetas. Y los profetas tienen, para mí considero, lo principal es el mensaje de Dios, sea como sea que Dios lo traiga. Pero una de las cosas que también, 2 cosas que se identifican en la profecía cuando se profetiza, es cuando Dios trae en el momento una revelación, una palabra. Y luego también se profetiza cuando se predica la palabra del Señor. Porque estamos predicando la palabra, las profecías
que están escritas en la palabra. Significa, son palabras del Señor. Así que no dejamos de creer que Dios puede habilitar, utilizar, capacitar, dotar ministerios de profetas y de profecías a las personas. A lo que estamos hablando es que tengamos mucho cuidado, porque hay cosas que se están asimilando. Recuerde que el enemigo de las almas siempre ha querido imitar a Dios. Recuerda ya en el tiempo de Moisés. Dios hacía milagros a través de la vara que le había dado a Faraón, el poder de Dios manifestado. No era la vara, era el poder de Dios. Pero ¿qué hacían los magos? Haciendo, los hechiceros, haciendo lo mismo. Así que hay uno por ahí que es un imitador. Por eso es que somos llamados a probar los espíritus. Hay dos cosas, dos formas en las cuales se prueban. Y escúchame en esta hora. Está lo que se llama el discernimiento del Espíritu, que da el Espíritu Santo. Pero esto no se manifiesta en todo el mundo. Porque hay una responsabilidad de acercamiento, de búsqueda de Dios. Nuestro hermano apóstol Pedro se le fue revelado cuando vino Ananías y Zafira a querer dañar el orden de Dios. El Espíritu de Dios le reveló, porque Pedro era un hombre de integridad, un hombre de búsqueda de Dios, lleno del Espíritu de Dios. Entonces podemos identificar los espíritus que son contrarios a la voluntad de Dios por medio de la revelación del Espíritu Santo. Pero también los conocemos cuando los escuchamos hablar la comparación de lo que hablan con la doctrina bíblica. Le voy a mostrar dentro de un momentito, si el tiempo me lo facilita, la importancia de que cuando identificamos al Señor, no se puede identificar como quiera. Y en estos días más que nunca, siempre yo se lo he mencionado, no todo lo que sale en las redes sociales es falso. Hay muchas verdades, muchos mensajes y enseñanzas poderosos, maravillosos, verdaderos. Pero también donde surge lo verdadero, también se mete lo que no es verdadero. Y en ocasiones tiene apariencia, pero no es lo mismo. Tenga cuidado. Tenga cuidado en estos días. Tengamos cuidado. Por eso es que es necesario que estemos siempre agarraditos, llenos del Señor, buscando de su presencia. En su presencia vivir más que de otra forma. Y luego escudriñar esta palabra. Leerla, escucharla, que se nos enseñe. Debe ser de deleite y de agrado para nosotros esta palabra. Hablaba yo con alguien hace unos días atrás de cómo a mí me sorprende como hay tantas cosas negativas que no son verdaderas y formas de personas que se expresan hacia los demás. Y ese tipo de persona, ese tipo de programación tiene miles y a veces hasta casi 1 millón de seguidores. Sin embargo, cuando alguien viene y nos enseña la palabra de verdad para que aprendamos y seamos nutridos, alimentados, de esos no hay muchos seguidores. ¿Sabe por qué? Porque de acuerdo a Isaías, y voy a hablar de eso en los próximos días, de acuerdo a Isaías, las cosas se han cambiado. A lo malo se le llama bueno, a lo amargo se le llama dulce, a lo negativo o a lo positivo
se le llama negativo y lo negativo positivo. No hay discernimiento para establecer las cosas de acuerdo a los principios sagrados. Tenga cuidado, por favor. Somos llamados a permanecer en las verdades de su palabra. Cristo dijo que cuando permanecemos en su palabra, somos verdaderamente sus discípulos. Y conoceremos la verdad. Y la verdad, dijo el Señor, nos hará libre. No se deje engañar con tantas cosas que hay por ahí que no son las verdades bíblicas. Tenga cuidado. Porque de acuerdo al libro de Timoteo, capítulo 4, verso 1, si mi mente no falla, es primera de Timoteo 4, donde el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, el Espíritu dice claramente, ¿qué Espíritu? El Espíritu Santo, que en los postreros tiempos o en los postreros días, algunos, gloria a Dios que son algunos, que no son todos. Y digo gloria a Dios no porque algunos se desvíen, sino porque no son las cantidades que a veces pueden surgir. Pero el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos o días muchos, algunos apostatarán de la fe. La palabra apostatar significa negar la fe. Lo que un día conocimos, vivimos y experimentamos. Algunos apostatarán de la fe. ¿Cómo lo van a hacer? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Eso es lo que dice la palabra. Escúchame bien. Y si lo dijo el Espíritu Santo, yo lo creo. Y algunos van a apostatar de la fe. Y yo espero en el Señor no ser de esos algunos. Ahí donde usted está, dele gracias al Señor. Y dígale, Señor, que yo no sea de esos algunos, sino que sea de los muchos que se mantienen en tus verdades y en el orden de tu palabra. ¿Qué dice nuestro hermano Juan? Nosotros tenemos la unción del Santo y conocemos todas las cosas. Él nos capacita para darnos las enseñanzas, teniéndolo a Él, siendo dirigido por Él. Él nos va a dirigir a toda verdad y a toda justicia. El mismo Juan nos dice en el verso 27, note bien, pero la unción, ¿a qué se está refiriendo? Al Espíritu Santo. La unción que vosotros recibisteis, en otras palabras, ya ustedes la tienen. Del Señor, de Él, permanece en vosotros. Por eso le dije unos días atrás que hay personas que dicen, pues el Espíritu Santo no está conmigo, yo estaba en el templo, se quedó en el templo, se quedó en mi casa, se quedó en el templo. No. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida es para permanecer en nosotros. Y donde quiera que estamos, ahí está Él con nosotros. Nota lo que dice. Y no, oye bien, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Vamos a descifrar un poquito este verso. La unción, el Espíritu Santo, que se ha recibido en nuestra vida, permanece en nosotros, viene de Él, de Dios, del Señor, permanece en nosotros.
No tenemos necesidad de que nadie nos enseñe. Permítame explicarle algo aquí. Porque esta expresión de que porque tenemos el Espíritu Santo, no tenemos necesidad que nadie nos enseñe. Cuando el apóstol Pablo está hablando en este contexto, está hablando porque él decía que no podíamos permitir otro tipo de doctrina que no fuera la doctrina del Señor. Cuando él dijo que si alguien viene a nosotros con una doctrina diferente que no sea la doctrina de Cristo, ¿qué dice? Que ni le digamos bienvenidos, porque cuando le decimos bienvenidos participamos de sus malas obras. Entonces, ¿a qué se está refiriendo Pablo, el escritor bíblico? Nuestro hermano Juan, ¿a qué se está refiriendo? A que cuando viene alguien a tratarnos de enseñarnos doctrinas contrarias, nosotros no tenemos necesidad de prestarle atención y de escucharle, porque tenemos al Espíritu Santo que Él nos enseña. Ahora bien, no podemos decir que porque yo tengo al Espíritu Santo no puedo ser enseñado por otros en el Señor. Porque entonces, de ser así, tendríamos que ir nuevamente a cuando Dios reparte los ministerios, que dentro de los 5 ministerios hay uno que se llama específicamente el ministerio de maestro. O sea, el don de la enseñanza. Y cuando usted analiza los 5 ministerios, los 5 ministerios tienen que ver con capacitación para ayudar, perfeccionar, capacitar a otros y edificar la iglesia. Entonces, el que tengamos al Espíritu Santo no significa que no podemos ser enseñados por otras personas que están en la verdad de la palabra, porque también Dios los usa para instruirnos y educarnos. Y cuando Dios capacita maestros, pastores, profetas, enseñadores de la palabra, predicadores, es para enseñarnos. Entonces, Dios tiene diferentes formas de enseñanzas para nosotros. Pero lo que está diciendo Juan es que todo proviene de la misma persona, del Espíritu Santo. Él utiliza el maestro, utiliza el pastor, utiliza al profeta, utiliza al evangelista, utiliza a aquella persona que Dios capacite para enseñarnos. Así trabaja el Espíritu de Dios. Yo sé que el Espíritu Santo de Dios está en mi vida, no tengo lugar a duda. Y Dios me da la oportunidad, por su gracia, de poder enseñar su palabra, como lo estamos haciendo en este momento. Pero de la misma forma, hay personas que en ocasiones yo me siento a escucharlo, que también me enseñan a mí la palabra del Señor. Es el mismo Espíritu Santo haciendo la labor de enseñanza. Porque entonces, si entendemos que no necesitamos que nadie en el Señor nos ayude, nos enseñe, ¿para qué entonces Dios capacita maestros? ¿Para qué escoge personas para el pastorado, el evangelismo, para predicar, profetizar? Todo eso tiene que ver con enseñanza. Pero todo viene, se origina todo en la persona del Espíritu Santo. Si yo digo el Espíritu Santo, Él es el que me enseña, entonces, ¿qué voy a hacer con esta palabra? Porque esta palabra ha sido inspirada por Dios
y es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, con el propósito de que el hombre de Dios sea perfecto, capacitado enteramente para toda buena obra. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Esta palabra que ha sido inspirada por Él, la utiliza para enseñarnos lo que Él está haciendo en esta noche y viene haciendo siempre por los métodos de enseñanza. Entonces, una labor hermosa que hace el Espíritu Santo es que utiliza personas para enseñarnos, utiliza la palabra para enseñarnos, ministra nuestra vida y nos enseña. Y cuando alguien nos está ministrando, el mismo Espíritu Santo nos abre el entendimiento para que entendamos lo que nos está enseñando. De la misma manera, cuando abrimos la palabra, humanamente yo no voy a entenderla como esta palabra se debe entender. ¿Qué hace el Espíritu Santo en mi vida? Me capacita para yo poder entender los escritos sagrados de Dios. ¿Se acuerda del eunuco? El eunuco estaba leyendo la escritura, pero no la entendía. Dios envió a Felipe. Se le acercó al carro, lo escucha leyendo, le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Recuerde, el eunuco estaba interesado en la escritura, pero no tenía a Dios. No era salvo. No había recibido a Cristo como Salvador. En ese momento Felipe le dice, cuando él le dice, ¿entiendes lo que lee? Le pregunta a Felipe. Él dice, ¿cómo voy a entender si no hay alguien que me explique? Y ahí comenzó Felipe a explicarle hasta que el hombre hasta se bautizó en las aguas. ¿Qué significa? Que vino un hombre espiritual, una persona que sabía de las verdades y le ayudó para que pudiera entender lo que estaba leyendo. ¿Se interesó en la escritura? Escúchame bien. Dios se interesó en él. Cuando el ser humano se interesa en lo de Dios, Dios mete su mano y hace lo que tenga que hacer por tal de que esa persona reciba la gracia de Dios. De acuerdo a la historia, había un avivamiento en Jerusalén. Felipe estaba ocupado predicando y haciendo la labor de Dios. Sin embargo, Dios le habla por el Espíritu Santo a que fuera a atender esa necesidad, oiga bien, de una sola persona. El valor de un alma para Dios. Allí no había multitudes. Predicador, escúchame en esta hora. Allí no había multitudes. Allá había solamente una persona. Una alma necesitada de Dios. Y una alma interesada en las cosas de Dios. Porque aunque no estemos interesados, Dios siempre está interesado hacia nosotros. Pero cuando prestamos atención y nos inclinamos a envolvernos en lo de Dios, aprovecha a Dios. Eso fue lo que hizo con los 120 allá. ¿Dónde estaban las personas que se convirtieron aquel día? Como 3,000 personas interesadas. Estaban en aquel lugar, interesadas en llevar a cabo la festividad que siempre se llevaba a cabo. ¿Qué hizo Dios? Aprovechó la oportunidad para hablarles de las maravillas de Dios. Así hace Dios. Sí, escúchame bien en esta hora. Si en esta hora te interesas por lo de Dios, ya Dios está interesado en ti. Dios está interesado en usted. Si en esta hora usted
se inclina su corazón a Dios y a sus cosas, Dios va a trabajar de tal manera donde su vida ha de ser diferente. No resistas la voz de Dios, no resistas el mensaje. Dale la oportunidad a Dios y es garantizado que esa oportunidad será recompensada de tal manera que nos quedamos sorprendidos. Recibimos todo lo de Dios en nuestras vidas. ¿Qué dice Juan? Pero la unción que ustedes recibieron permanece en ustedes. No va y viene, no vino y se fue, permanece en ustedes. No tienen necesidad de que nadie nos enseñe. No tiene que venir por ahí a recibir doctrinas que no son de Dios, porque ya tenemos al Espíritu Santo, tenemos su palabra, no necesitamos nada más. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera, note bien, es verdadera, no hay mentira, dice no hay mentira, es verdadera, según, oye bien, ella les ha enseñado, permanezcan en el Señor. De la misma manera que hemos sido enseñados por la persona del Espíritu Santo a servir al Señor, a hacer su voluntad, de acuerdo a su palabra, lo que hemos aprendido, somos llamados a permanecer en el Señor. La persona del Espíritu Santo guía, habla e imparte conocimiento y revelación. Note lo que dice. La persona del Espíritu Santo guía, habla e imparte conocimiento y revelación. Mira lo que dijo el Señor en San Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, que es una de las formas de las cuales se identifica el Espíritu Santo, Él os guiará ¿a qué? A toda verdad. No lo va a dirigir por mentira, por engaño. Lo va a dirigir de acuerdo al orden de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios y de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Se acuerda que le mencioné Efesios capítulo 6, verso 10? Uno de los versos dice que la espada del Espíritu es la palabra. Lo que usa el Espíritu para que podamos estar edificados, beneficiados, defendernos y tener oposición en toda cuestión negativa, es lo que usa el Espíritu, es la palabra de Dios. Porque no hablará, no te bien lo que le digo el Señor, no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que harán de venir. El Espíritu Santo guía, nota lo que dice, os guiará a toda verdad. Entonces la palabra de que habla, mire lo que dice, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará, ahí comprobamos que habla. Entonces la palabra imparte conocimiento, revelación. Note la parte de abajo donde dice, sino que hablará todo lo que oyere. ¿Y qué va a hacer? Y los hará saber. En otras palabras, imparte conocimiento, pero entonces la palabra revelación se cumple aquí en la última parte que dice, y os hará saber las cosas que harán de venir. ¿Qué significa eso? Revelación. Revelación de cosas que ellos no sabían, pero revelación de cosas, de verdades, que el Espíritu Santo de Dios se iba a encargar para revelarle
a los discípulos del Señor. Por eso es que cuando usted lee cosas en la palabra del Señor que han sido escritas, nos preguntamos cómo es posible que este apóstol, este escritor bíblico, esta persona que fue parte de los escritores e inspirados por Dios en la palabra, cómo pudieron saber esas cosas, cómo pudieron hacer esas cosas, cómo pudieron descubrir, profetizar y hablar de revelaciones de cosas que todavía no estaban en existencia, y ellos hablaron de ellas. ¿Por medio de quién? Por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo guía, dirige, note bien, guía toda verdad, hablará todo lo que oyere y os hará saber. Si hace saber y va a hablar de todo lo que oyere, significa que una persona, volvemos y repetimos, una mera fuerza no puede hacer estas cosas. Se está refiriendo a la persona del Espíritu Santo. Imparte poder y autoridad. Y puse debajo, ¿para qué? ¿Para qué imparte poder e imparte autoridad? Hechos 1:8, cuando el Señor resucitó antes de ser ascendido al cielo, le dio mandamientos, le dejó saber a los discípulos ciertas cosas. ¿Cuáles fueron esas cosas? Que dice la Biblia, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cuál fue el propósito? Una de las razones principales: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, ¿y por qué? Porque en Marcos capítulo 16, verso 15, el Señor le dio una encomienda a sus discípulos, que les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y luego dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán lenguas, tomarán cosa mortífera, no le hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Para poder lograr el mandato y el propósito del Señor, los discípulos tenían que tener poder y autoridad. ¿Cómo lo iban a adquirir? A través de la persona del Espíritu Santo en ellos. Para poder ser testigos, tenían que tener el Espíritu Santo. Y para orar por los enfermos que fueran sanos, necesitaban poder y autoridad por la persona del Espíritu Santo. Tomar cosas mortíferas que no le haga daño, poder y autoridad del Espíritu Santo. Hablar en otras lenguas y tantas cosas que el Señor le dijo que iba a surgir, todo por la persona del Espíritu Santo. Recibiría un poder cuando haya venido. Nota bien, si no viene el Espíritu Santo a la vida de ellos, nada de lo otro se puede hacer. Por eso es que si usted quiere trabajar para Dios, si usted quiere servir a Dios, usted quiere hacer la voluntad del Señor, asegúrese que el Espíritu Santo de Dios está ahí con usted y está en usted.
porque es el que nos habilita, es el que nos dirige, es el que nos prepara, y en Él es que podemos tener el poder y la autoridad para hacer todo lo que el Señor quiere que hagamos. Esto se cumplió en la vida de los discípulos, porque cuando vino sobre ellos el Espíritu Santo, ellos fueron testigos del Señor en esta tierra. ¿Dónde fueron testigos? En Jerusalén. Fueron testigos en Judea. Fueron testigos en Samaria. Y fueron testigos hasta lo último de la tierra, donde ellos pudieron alcanzar. Pero ¿quién en estos tiempos, y desde mucho tiempo atrás, viene siendo ahora el grupo de personas que está llevando a cabo la predicación del Evangelio hasta lo último de la tierra? La iglesia que el Señor ha lavado con su sangre. Los redimidos que a medida que ha venido el tiempo, la predicación de la palabra, el Señor los ha salvado, los ha convertido en instrumento de bendición para la gloria de Dios. Y todavía en este tiempo, el Espíritu Santo viene a la vida de la persona y lo capacita, le da autoridad, le da poder para seguir siendo testigos del Señor, hablar de su palabra, trabajar en su reino, servirle al Señor como Él quiere. Dios nos capacita, nos dota de ministerios, de dones, para que hagamos su voluntad, para que llevemos a cabo su propósito. En otra ocasión le digo al Señor a sus discípulos: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Se acuerda que lo leímos? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué le dijo después? Enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros. Es el mandato del Señor. Parece que cuando se enseña, el propósito es que podamos aprender de Dios, que podamos recibir la palabra, que podamos ser capacitados, edificados y dotados, para que continuemos ganando vidas y almas para el reino del Señor. Y el Señor va a seguir dotando y capacitando y llenando y bautizando. Y se sigue llevando a cabo el propósito de Dios. Porque por favor escuche, aunque otros lo hayan dejado de hacer, aunque otros ya no quieran caminar, aunque otros se hayan desviado, se han extraviado, el Evangelio del Señor continúa adelante siendo predicado. Siempre, en todos los tiempos, Dios mantiene un remanente que no deja de hacer la voluntad de Dios. Y por ese remanente se sigue predicando el Evangelio de Jesucristo. ¿Se ha puesto usted a pensar que desde 2000 años y algo atrás, donde vino nuestro Señor, que Él dio la orden que se predicara su Evangelio, estamos en el 2020 y todavía este Evangelio, la palabra de Dios, prevalece? En primer lugar, porque su palabra permanece para siempre. Y se entiende que si permanece, tiene que continuar siendo predicada. ¿Cómo usted cree que ha surgido el prevalecer esta palabra, este Evangelio de verdad poderoso, transformador, hasta este tiempo? Porque Dios siempre mantiene un remanente del cual Él utiliza para que su obra continúe adelante. ¿Puedo hacerle una pregunta? ¿Somos nosotros parte de ese remanente que Dios ha preservado? Y si reconocemos que somos, vamos a seguir hablando
de la palabra del Señor. Vamos a seguir predicando el Evangelio, sobre todo aquellos que no han conocido. Aprovechemos que en estos tiempos tenemos una gran, yo diría, bendición y facilidad de que ahora usted puede sentarse en su casa, abrir su teléfono y comenzar a grabar enseñanzas. Si no sabe mucho, lea capítulos. Lea el Salmo 23, 91, 121. Enseñanza, salmo de confianza. Usted lo puede hacer. No tiene que ser un predicador con mucha elocuencia. No somos así. Somos gente humilde que queremos hacer la voluntad de Dios, ser convertidos en instrumentos y canales de bendición en las manos de Dios para que su palabra corra y sea glorificada. Siga siendo un instrumento de bendición, sobre todo en estos tiempos donde hay tanta necesidad en las vidas, donde hay tanto corazón sensitivo, donde hay tantas vidas desesperadas queriendo tener un confort y un alivio. Tú y yo somos el remanente que Dios ha preservado para estos tiempos. Hay muchas cosas en las que nos podemos envolver que no dejan de tener importancia, pero reconocemos que lo primordial es llevar a cabo el propósito de Dios. Convirtámonos en canales de bendición para que otros también puedan ser beneficiados, que también reciban la gracia, el perdón, la salvación, la justificación, el lavamiento, la regeneración, la vida eterna que se encuentra en Cristo Jesús. Le digo, recibiréis poder. ¿Pero cuándo? Cuando vayas al templo, no. Cuando leas la Biblia, no. Cuando des ofrenda o diezmo, no. Cuando cante 2 o 3 coros, no. ¿Cuándo es que se recibe poder? Cuando viene, cuando venga y cuando viene el Espíritu Santo a nuestras vidas. Que lo otro que mencioné está mal, no. Todo eso es bueno. Pero sin el Espíritu Santo no hay poder y no hay autoridad. Y nunca los discípulos hubieran podido lograr la labor que hicieron, que ellos siguieron al Maestro, porque Cristo comenzó con el Evangelio en el Nuevo Testamento. Le pasó la responsabilidad a los discípulos y ellos continuaron, y todavía hasta este tiempo se continúa el mandato del Señor. ¿Cómo lo lograron? Porque recibieron al Espíritu Santo. Les dio fuerza, les dio ánimo, les dio fortaleza, los ayudó en momentos difíciles, cuando ellos quizás no podían ya más caminar, cuando a veces venía el momento difícil, cuando en cierta ocasión aquellos discípulos oraron al Señor: mira, Señor, las amenazas de esta gente. Pero ¿qué le dijeron? No le dijeron: Señor, ya no podemos más, no vamos a seguir predicando. No, ellos oraron pidiéndole a Dios que le diera fortaleza, les ayudara para continuar llevando a cabo el Evangelio del Señor. Eso es lo que tiene prioridad. Eso es lo que debe estar primordialmente en nuestras vidas en estos tiempos, sobre todo cuando sabemos que los tiempos están marcando estos últimos tiempos que estamos viviendo. Voy a finalizar
Aquí lo voy a dejar. Hechos 5:32. Dice este hermano apóstol, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. La primera obediencia que tiene que surgir en nuestras vidas es la obediencia de aceptar que verdaderamente necesitamos al Señor en nuestras vidas, que sin Él no lo podemos lograr, que necesitamos su salvación, que necesitamos el perdón. Esa primera obediencia la garantiza Dios de tal forma que cuando lo hacemos, el Espíritu de Dios viene a nuestras vidas. Y luego cuando nosotros servimos al Señor en obediencia, ese mismo Espíritu Santo que ha venido nos ayuda. Y si hay alguien que todavía no lo ha recibido por medio de esa obediencia, el Espíritu de Dios viene a la vida de esa persona. Pero recuerde siempre que es indispensable la persona del Espíritu Santo en nuestras vidas para poder lograr, para poder recibir, para poder aún entrar al reino de los cielos. Lo mencioné unos días atrás en el libro de Romanos 8. Pablo dice: el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Necesitamos la persona del Espíritu Santo para garantizar que ahora somos parte de la familia de Dios, del cuerpo de Cristo, de los santos, de los que han sido llamados para heredar y recibir las promesas del Señor. Dios te bendiga en esta noche. Dios te guarde en esta hora. Vamos a continuar porque hay mucho que hablar todavía del Espíritu Santo. Si le interesa, el cual deseamos que le interese, queremos dejarle saber que el domingo a las 12 del mediodía vamos a continuar con esta enseñanza. Y luego el próximo domingo de arriba, el 14, no vamos a tener programación a las 12 del mediodía, pero sí vamos a tener la programación en vivo desde el estacionamiento de la Iglesia de Dios Internacional en Tarpon Springs. Lo vamos a estar grabando y vamos a estar hablando de la palabra del Señor. Vamos a estar poco tiempo, no mucho, 1 hora, 1 hora y media, lo más tardar. Pero sí queremos que también usted sea parte de nosotros, por lo menos a través de las redes sociales. Así que en esta noche Dios le bendiga mucho, que el Señor me los guarde, que la paz, el amor, las bendiciones, pero sobre todo el Espíritu Santo se mantenga en nuestras vidas, que podamos cada día ser dirigidos por Él y hacer siempre la voluntad del Señor. Cuídense mucho, confiando en Dios siempre y haciendo la parte que a nosotros nos corresponde de cuidarnos hasta que todo esto esté mucho mejor. Queremos pedirle que todos aquellos hermanos que van a estar el 14, por favor traigan su mascarilla y vamos a tener algunas cositas para mantenernos un poco protegidos. Así que esperamos verles, si el Señor permite, en vivo y en persona los que van a venir el 14, pero este próximo domingo vamos a continuar y creo que vamos a finalizar esta
serie de enseñanzas sobre la Trinidad de Dios. Estamos comprobando la realidad y la veracidad de la persona del Espíritu Santo, su labor hermosa, lo que Él hace y para la razón por la cual ha sido enviado a nuestras vidas. Así que Dios me les bendiga. Oramos por cada uno de ustedes, por sus necesidades, para que el Señor sea propicio como solamente Él lo sabe y lo puede hacer. Un abrazo en el amor del Señor. Adelante en el Señor. Padre, gracias. En esta hora te pedimos por esta vida, los hermanos, amigos, Señor amado, vecinos, familiares, que en esta hora, Señor, han escuchado esta tu palabra. Permite, Señor, que llegue a sus corazones, quede, penetre, Señor amado, sea de bendición a sus vidas, porque ya tu palabra es bendita y es bendecida, pero que sea de bendición a nuestras vidas. Ayuda a cada vida, a cada corazón, a aquellos que todavía no te han conocido, Señor, que en esta hora puedan reconocerte como Señor y Salvador de su vida, que en esta hora puedan inclinar su corazón, humillarse, arrepentirse, creer en ti, porque de acuerdo a tu palabra, Señor, tú eres el único Salvador que puede salvar las vidas. Te pido en esta hora, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que estas vidas reciban esa convicción, que se compongan en sus corazones y que reconozcan que tú eres Dios y que no hay otro, que cuando volvemos nuestra mirada a ti, en ti es donde está la salvación. Gracias por tu palabra, gracias por los hermanos, por cada necesidad de cada vida que en esta hora escucha. Te pedimos, Señor, que tú extiendas tu mano y hagas esa obra gloriosa que solo tú puedes hacer. Gracias, Padre. Te pedimos todo en el nombre poderoso de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén. Dios me le bendiga, Dios le guarde. Y hasta el domingo a las 12 del mediodía.